Buenos días, jóvenes. Buenos días, doctor. ¿Se escucha bien, por favor? Sí, se le escucha. Ya. Ustedes me avisan cuando ya están para empezar. No tengo ningún problema. No hay problema. Cualquier cosa que surja, como me avisó ayer la señorita Requena, yo estoy para siempre, de ser posible, siempre adaptarme a cualquier problema que surja. No tengan problema, inconveniente. Mientras esté en nuestras manos, cualquier cosa, estamos en una situación pues, que no es todavía normal, así que tenemos que todo poner de nuestro lado. No hay ningún problema, ninguno. De una vez les digo, con ustedes tenemos la revista de revistas, que es una actividad que en el rol que le va a entregar la doctora Alba, o de repente ya les entregó a la delegada, es una actividad que hacemos con nosotros. La revista de revistas la hacemos en una mañana. Cada persona escoge lo que desee presentar. El tema es libre, completamente libre. Y cada uno escoge el artículo. No es forzoso fechas, antigüedades, aunque claro está que ahora con la información que está disponible, usualmente ustedes tienen a cargo toda la información, pero no tiene que ser eso estricto. Solo se presenta un resumen que me lo mandan a mi correo personal. La señorita Requena ya lo tiene porque me mandó ayer la notificación, entonces me lo mandan a mi correo, un resumen, con su nombre y código bien claro, porque a veces se olvidan de poner aunque no les parezca, se olvidan, a veces hasta el nombre, para hacer ese día la calificación. La función de la revista de revistas es que ustedes se habitúen, ya la mayoría de ustedes lo hacen, a que la medicina no es lo único, pero en la medicina se ve más claro que es una ciencia cambiante y que necesita constantemente revisar. Entonces la información tiene que estar constantemente revisada. De todo lo que es medicina. El médico solo deja de estudiar el día que se muera. El médico tiene que estudiar toda su vida. Entonces, esa es la información. Lo que les damos ahora en unos años, y no en poco, muchas veces va a ir cambiando. Entonces, la idea es ponerlos a ustedes sensibilizados para que siempre estén buscando la información. Por ejemplo, ahora con este virus, la epidemia del SARS-CoV-2, se ha visto cómo van cambiando las cosas. Cómo van cambiando las cosas y cómo se vamos sabiendo. Pues si la gente que está a cargo no se actualiza, ustedes ven que todavía seguimos con idioteces de echar, pues, medir la temperatura, que no sirve para nada, o de estar desinfectando las cosas, que tampoco sirve para nada actualmente. Con los conocimientos actuales ya eso no tiene ninguna recomendación. Pero el problema no es de las personas y de la gente, sino que el ministerio no guía, pues está dada por personas que no conocen el problema. Lo más probable es que ni siquiera lo conozcan. Entonces, poner la temperatura, echar alcoholcitos, eso estaba bien hace un año, pero ahora se ha demostrado pues, que el virus se contagia de otras, principalmente de otras maneras. Entonces, usted ve cómo las autoridades siguen exigiendo cosas que no sirven para nada. Se infecta a alguien y cierran un banco hasta ahora, por una semana, 2 semanas, cosas que no sirven para nada. Los locales no contagian. Y si infecta una persona, al día siguiente el banco puede atender y cualquier negocio normal. Pero la culpa no es del negocio ni del banco, es del Ministerio de Salud que la gente que está ahí no sabe, pues, no conoce. Entonces, fíjense ustedes cómo en algo tan simple se ve la dificultad que tiene la persona porque no se actualiza. Entonces, esa es la razón de la revista de revistas, que ustedes se actualicen y tengan la función de estar leyendo. La mejor revista del mundo de gastroenterología,
que tiene un número que se llama factor de impacto. El más alto es la revista americana Gastroenterology. Es la revista de la Asociación Médica Americana, Gastroenterology. Tiene el factor de impacto, que es un número que sale de una serie de evaluaciones que se hace a nivel mundial. Se le evalúa cuántas veces las cosas que se ponen ahí van a los libros, son citadas en otros trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen una serie de evaluaciones. Y tiene un factor numérico mundial. Cada año sale la cifra. Entonces, eso no es opinable. Simplemente es una medida, es como las Olimpiadas. Alguien ganó, ganó, punto. Te guste o no te guste. Bueno, las revistas tienen un ranking. La número 1 en el mundo es Gastroenterology. La número 2 del mundo es la revista británica del Reino Unido, la revista GUT, como intestino en inglés. Entonces, es la número 2 en el mundo. Entonces, siempre, por ejemplo, uno en la especialidad tiene que ojear, tiene que ver qué es lo que está ahí escrito, porque es lo que va a regir la base en el mundo. Le guste a uno o no. La ciencia no es opinable. Simplemente el conocimiento está ahí. Entonces, por ejemplo, ranqueadas en el mundo en enfermedades del hígado, está, por ejemplo, el Journal of Hepatology europeo, que es la revista de la Asociación de Hígado de Estados Unidos, de Europa, y después está el Hepatology, que es lo mismo de Norteamérica. O sea, eso está ahí, nos guste o no. Por supuesto, hay que conocer nuestra realidad. Y uno siempre debe leer también la revista de gastroenterología de nosotros, del Perú, y para saber los valores. Como van a ver en algunas clases, como la de mañana, cosas que pongo que son cosas de nuestra realidad. A ver, ¿se ve claro? ¿Sí? Sí, doctor. Jóvenes. Ya, gracias. Entonces vamos a empezar. El término de ahora, lo que vamos a hacer es gastritis, gastropatías y úlcera péptica. Las enfermedades ácido-pépticas son enfermedades donde el aparato digestivo alto está bañado por el ácido y pepsina. Cuando son difusas se llaman gastritis o gastropatías. Y cuando son localizadas, el problema es básicamente lo principal es la úlcera péptica. El estómago secreta ácido en el cuerpo gástrico por las células parietales y también secreta factor intrínseco. Y las células principales secretan pepsinógeno para la digestión proteica y que se transforma con el ácido en pepsina. Las principales, estas dos células son las principales. El antro no secreta ácido, se regula la acidez en el antro. Entonces, esto es importante y es fisiológico. Y no se debe, pues, estar anulando la acidez por gusto. Como todo en la vida, hay un costo-beneficio. Entonces, uno inhibe la acidez cuando se necesita. Y esto ya es patológico. No a todos, no a todos. De hecho, el ácido tiene funciones como, número 1, mantiene el tracto digestivo alto libre de bacterias. Libre de bacterias. La comida no es pues, una comida estéril, nadie come estéril. Uno come con bacterias, hongos, virus, parásitos. Muchas de estas bacterias, virus, parásitos son parásitos no patógenos, incluso algunos benéficos y comensales, etc. Entonces, pero el ácido mantiene más o menos el tracto digestivo alto libre de bacterias. Cuando uno baja la acidez, la posibilidad de infectarse o tener una contaminación es muchísimo mayor. Número 2, el ácido es importante para la absorción del hierro, del calcio, la vitamina B12, y recientemente, algo que ha sido una preocupación, algunos estudios han demostrado, por ejemplo, comparando el bloqueo de la acidez con antagonistas de los receptores H2, lo que se usa acá en el Perú, de la ranitidina, versus los inhibidores de bomba de protones, el prototipo es el omeprazol, usado por muchísimos años, por décadas, en estudios que acaban de publicarse de miles de pacientes.
el grupo seguido por años que reciben inhibidor de bomba de protones, o el omeprazol o drogas parecidas, tienen un incremento de cáncer de estómago sobre los que reciben ranitidina. Entonces, eso durante años ha sido controversial. Inclusive el año pasado toda esta información no estaba disponible y lo que yo les dije el año pasado era lo que existía, el conocimiento hasta ahí, a los grupos anteriores, que no había ninguna evidencia todavía de que el uso prolongado de inhibidores de bomba de protones aumentar el riesgo de cáncer. Ahora ya salió, no mucho, pero incrementa algo comparado con ranitidina. Ya, como el estudio es hecho con seguimiento de muchísimos años y con miles de pacientes en cada brazo, entonces ya se ve un efecto estadístico. Entonces, todo en la vida es riesgo-beneficio. Cualquier injuria difusa en el estómago se llama gastropatía cuando no hay inflamación y se llama gastritis cuando hay inflamación. El término, el sufijo itis significa inflamación. Ahora, gastropatía cuando no hay itis. Entonces, por ejemplo, el daño de un estómago por alcohol es una gastropatía alcohólica. Por AINES o por aspirina es una gastropatía por AINES o aspirina. Salvo que asociadamente haya también infección por Helicobacter. La gastritis, la más común del mundo entero, es Helicobacter pylori. Ahora, el uso común de gastritis por alcohol, gastritis por aspirina, está prácticamente aceptado en la comunidad médica. Incluso ahora se habla de estas gastritis por medicamentos, etcétera, como gastritis químicas. Así que no es malo cuando alguien dice, pues, y eso lo usan todos los médicos, estoy con mi gastritis, estás con tu gastritis alcohólica, etcétera. No es malo, se acepta todo. Entonces acá están las cosas que dañan al estómago, falta el tabaquismo, enfermedades sistémicas, los inhibidores de recaptación de serotonina, no solo los AINES, que es bien conocido, pero los inhibidores de recaptación de serotonina que se usan como antidepresivos, actualmente la mayoría de ellos, de antidepresivos que se usan, causan inclusive aumento de hemorragias digestivas altas. Es algo que no se mide el peso. Helicobacter, acá falta no solo alcohol, sino falta tabaco. Y todos los factores. Y poco comprendido, pero el estrés. Algo poco comprendido. La gastritis puede ser artritis gastral, es lo que ocasiona el Helicobacter en la mayoría, pero a veces hay, el Helicobacter se extiende por todo el estómago y da zonas de atrofia así parcelar. Y una forma rara, que es una enfermedad inmunológica, la llamada anemia perniciosa, la metaplasia por autoinmunidad, que es verdaderamente rara. Una lesión severa, una gastropatía severa puede ser ocasionada, por ejemplo, por alcohol. Puede ser esta imagen, pues se puede ver por alcohol, acá hay erosiones sangrantes. O esto puede ser por un estrés severo. O también puede ser por aspirina, por un antiinflamatorio no esteroideo, que también puede causar úlceras, ¿no? Pero también esto. Entonces, clasificación, la gastritis aguda por Helicobacter y otros agentes, gastritis crónica, la más común en el mundo entero es la B. La gastritis es una enfermedad infecciosa. ¿Hay cofactores? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto que hay cofactores. Pero la gastritis es una enfermedad infecciosa. Y en su gran mayoría. La tipo autoinmune, que es una cosa rara, y hay formas raras, poco comunes, no tanto tampoco, linfocítica, eosinofílica, enfermedad de Crohn, etcétera, etcétera, tuberculosis, puede dar compromiso gástrico en la tuberculosis. Esta es la linfocítica, que se ve como bolitas en la mucosa. ¿Y cuál es la clínica? La clínica de la gastritis es dar síntomas dispépticos. ¿Qué cosa es dispepsia? Pepsis, digestión. Dis es la digestión alterada, molestosa, fastidiosa. Entonces, cualquier síntoma ocasionado por comida o por falta de comida, por ejemplo, que ustedes estén muchas horas y no hayan comido nada y se empieza a molestar el estómago, cosa que, por ejemplo, vulgarmente la gente llama comúnmente languidez, estoy con languidez, me he comido.
Eso también se llama dispersia, o sea, son síntomas ocasionados por la comida o por falta de comida. Entonces, en realidad, el término más acertado debe ser dispersia. Entonces, pero el término gastritis existe y en la clasificación de enfermedades en el mundo entero existe el término gastritis. Y cuando ustedes ya dentro de poco sean médicos y estén haciendo consultas en cualquier institución, por ejemplo, el MINSA de salud, en cualquier clínica, le ponen un catálogo de código de enfermedades. Y ahí hay gastritis agudas, crónicas, helicobacter, están catalogados mundialmente. Pues el término no gusta, pero está sancionado. Siempre hay que hacer endoscopía, biopsia, sobre todo por el helicobacter, que no es la causa más común en el mundo entero. ¿Qué hacemos? Tratar la acidez, la anemia perniciosa. Y si hay helicobacter, se elimina. El helicobacter es una bacteria patógena y se elimina. Lesiones agudas son aquellas que se forman por situaciones, entre comillas, de estrés. Puede ser estrés médico, por ejemplo, un politraumatizado, por ejemplo, un traumatismo encefalocraniano, un posoperado, el que está en una unidad de cuidados intensivos. Ahora, por ejemplo, la gente que está en UCI, todos esos. O puede ser también un estrés médico intenso. Un estrés médico intenso. Por ejemplo, se ha visto cuando ustedes estaban en el colegio, seguramente ustedes estarían, pues, ya todavía en el colegio, de repente algunas veces vieron y recuerdan el terremoto que hubo en Japón con el tsunami que se produjo, donde el agua que se llevaba hasta los carros y todo se movía con el agua. Bueno, en esa situación se estudió la situación ya pues en forma moderna, con videoendoscopías, y se demostró que ese estrés, imagínense ustedes, pues un tsunami, terremoto y tsunami, este estrés provocó hemorragias, lesiones ulceradas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese estrés provocó. Pero claro, es un estrés intenso, emocional, pero intenso. ¿Cómo así actúa un estrés crónico, menos agudo, menos severo, pero actúa? Diferentemente cada persona, pero actúa. Lesiones agudas de la mucosa se ven así. Y la gastropatía por AINES, hipertensiva, vascular, etcétera, por alcohol, pero ya saben que se puede llamar gastritis química, ¿no? No está mal tampoco. Y acá hay una serie de medicamentos que causan, bueno, gastropatía, que es el término más correcto, pero gastritis también se usa. Decimos medicamentos, aspirina, AINES, COS2, estos que se usan para el fijadores de calcio, los bifosfonatos, inclusive esto puede causar lesiones de esófago severas hasta perforación de esófago. Bromazepam, quimioterapia, calcio, suplementos de hierro, etc. Y bueno, cosas ilícitas o tóxicas como agentes corrosivos, cocaína, alcohol etílico, metales, ketamina, selenio, etc. Entonces, el término más correcto es gastropatía, pero se le puede llamar gastritis químicas, no hay ningún problema. Es como decir síndrome, es el término más correcto, pero la Academia de la Lengua Española acepta síndrome. Y lo acepta porque dice que los médicos usamos más síndrome, que es la forma antigua, solamente la única correcta en antigüedad. Ahora ya se acepta síndrome. El uso es el lenguaje. Entonces, de lejos de medicamentos, lo que más dañan el estómago son los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de la enzima COX, y los más antiguos son los que inhibían la COX-1, pero producía efectos indeseables, sobre todo gastrointestinales. Hará unos 15 años, inhibición de los COX-2, se pensó hace unos 15, 20 años que eso era la maravilla. Se tenía lo bueno, porque esto tenía los efectos analgésicos e inflamatorios, y no producía efectos gastrointestinales. Tiempo después se demostró
que esto producía un desbalance del estado trombótico antitrombótico y que los llamados COX-IPs, o sea, los antagonistas selectivos de la COX-2, que tenían lo bueno sin tener lo malo, en realidad daban trombosis. No era tan simple. Y muchos de ellos salieron del mercado. Salieron del mercado por los efectos adversos. Se supo después que hubo una investigación que los laboratorios conocieron este problema desde el principio. Pues no lo reportaron. No le reportaron porque nadie se los pidió, ¿no? Nadie se los pidió. La FDA en USA les pidió estudios de 6 meses para ver efectos indeseables y presentaron 6 meses. Tenían ellos seguimientos de más tiempo donde ya se veía el efecto trombótico. Como no se lo pidieron, no lo presentaron. Entonces, los laboratorios son un negocio. Su función es ganar plata. No es hacer el bien. Los estados, los gobiernos tienen que controlar eso, supervisar. Porque si no, pues, no camina la cosa. Entonces, ¿qué factores incrementan el riesgo de complicaciones por año? Es justo la gente que más lo necesita. Número uno, los ancianos, los viejos, que ahora, bueno, siempre en el lenguaje nos gusta ponerle nombrecitos, quitarle eso de anciano, porque se considera insultante, adulto mayor. La polifarmacia, y quien tiene usa más medicamentos son las personas mayores. Las personas mayores. Condiciones comórbidas, primer mes de uso es peor que el uso crónico. Altas dosis, tener historia de úlcera, a veces usan más de un año, o sea, usan aspirina y le agregan un año. Usar anticoagulantes y helicobacter. Entonces, miren ustedes cómo el que no usa no incrementa el riesgo, el que usa un AINES, y es mayor el efecto del primer mes. No desaparece, pero en algunos sucede lo que se llama citoadaptación. Y a pesar que sigan usando, disminuye en algunos, y no todos, el riesgo. Pero la edad es el factor principal, y el que más usa estos medicamentos somos las personas mayores. Miren ustedes cómo en edad jóvenes, como ustedes, por ejemplo, el riesgo es pues, prácticamente nulo. Y cómo se incrementa tremendamente con la edad. Tremendamente con la edad. Y cómo en el hombre, ya en edad media, el hombre se incrementa, en cambio la mujer no. Ya de ancianos todos nos igualamos. O de adulto mayor, para decir. Bueno, ya todos nos igualamos. Entonces, darle un antiinflamatorio o aspirina a una persona mayor debe ser preciso, indicado. Cuándo se le da, cuándo no se le da. Riesgo-beneficio. Y si el beneficio sugiere darle, pero darle con un protector. Gente joven no. Gente joven no hay problema. El riesgo es ínfimo, pero va creciendo conforme pasa la edad. Hay personas que no sé por qué razón, pues no razonan, etcétera, y le dan a gente mayor drogas muy agresivas. Y bueno, cuando un paciente no tiene riesgo cardiovascular ni digestivo, como ustedes, por ejemplo, pues, usar cualquiera. Si hay riesgo cardiovascular, ahí no hay que usar los COX-IPs, sino ya he dicho que tiene riesgo de trombosis, y usar naproxeno, que es el mejor desde el punto de vista del corazón, pero adicional un inhibidor de bomba de protección o algún otro protector. Y si tiene mucho riesgo digestivo, usar un COX-2, pero protegido. Y el único que, con PPI, con inhibidor de bomba de protones. Y el único que está, digamos, el más seguro de todos es Celecoxib. La mayoría de los otros han sido retirados. Celecoxib. Úlcera es una lesión localizada. A diferencia de lo que es una erosión, esta es una lesión profunda, atraviesa la muscular y mucosae. Y endoscópicamente uno le llama ya úlcera cuando tiene más de medio centímetro la lesión. Y se localiza en cualquier sitio donde está bañado por ácido y pepsina. Cualquier sitio, duodeno, estómago, escardias, en una hernia hiatal, en una anastomosis, etc. Todas son lesiones pépticas.
Si bien cuando hablamos de daño producido por la bacteria Helicobacter, cuando hablamos de daño producido, por ejemplo, por los antiinflamatorios no esteroideos u otros agentes lesivos al estómago, existen, por supuesto, los cofactores. Y del ataque y la defensa va a depender el resultado. ¿Qué va a pasar? Entonces, por ejemplo, vean ustedes cómo el tomar, por ejemplo, aspirina no es lo mismo para ustedes que para una persona de muchísima más edad. Entonces, fíjense ustedes que el factor de edad cambia el riesgo. Entonces, esos son cofactores. Cuando aumenta la edad, las prostaglandinas endógenas, que son citoprotectoras y producen renovación de la mucosa, van bajando. Entonces, conforme crece la edad, aumenta la edad, va bajando. Entonces, el factor edad es decisivo en la protección. Entonces, hay cofactores. Entonces, uno tiene Helicobacter, pero hay cofactores. Pero eso no quita la patogenicidad de la bacteria, porque en todas las enfermedades infecciosas existen cofactores, en todas. Entonces, no es ninguna novedad. Entonces, ¿qué cosa protege? El bicarbonato, el mojo, el flujo sanguíneo, etcétera. ¿Qué agrega? No solo el Helicobacter, sino tabaquismo, etcétera. Etanol, etcétera. Entonces, si uno tiene edad avanzada, hay tabaquismo, consume un AINE, pues el riesgo se va sumando, va aumentando el factor de riesgo. Entonces, cuando hablamos de etiología, hablamos de las formas, pero la importancia de los cofactores no hay que dudarlo. Entonces, en la etiología de la úlcera, el Helicobacter, que sigue siendo la primera causa en nuestro Perú, en el mundo desarrollado, el mundo rico, que tiene menos infección por Helicobacter, el rol del Helicobacter está bajando y hay muchos que no son por Helicobacter, y las idiopáticas están aumentando, y las por antiinflamatorios y por medicamentos están aumentando. Nosotros tenemos predominantemente Helicobacter. Y antiinflamatorios no esteroideos. Estados hipersecretores, que son formas raras, por ejemplo, el síndrome Solinger-Ellis, ¿no? La mastocitosis, etc. Y los factores más importantes son el tabaquismo y el estrés, no el alcohol, lejos es el tabaco, el estrés. Ese estrés que puede ser médico, puede ser estrés psicológico severo, como les digo, un evento así traumático. Eso depende de cada persona. Cuando el estrés es crónico, ya depende de cada persona. Hay personas que un evento les va a afectar y a otros les va a afectar, pero menos. Y en enfermedades asociadas, la más asociada es el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con la úlcera gástrica y la cirrosis conoidal. Ahora, claro está que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la causa más común es tabaco. Entonces, el tabaquismo es el peor para el estómago. Y las úlceras de la hernia tal se llaman como esta úlcera de Cameron. El Helicobacter que vamos a ver en la siguiente clase es la causa principal. Acá es una microfotografía de esta bacteria espirilada, gran negativa del Helicobacter, causa de la gastritis y causa de la úlcera. O sea, gastritis y úlceras son en su gran mayoría enfermedades infecciosas. Entonces el Helicobacter infecta el estómago, no coloniza, infecta el estómago, pues una gastritis acá. Esta gastritis hace que las hormonas que controlan la acidez, como la somatostatina, bajen, las que aumentan la acidez aumenten, y esto estimula a las células parietales a producir una gran cantidad de ácido que va a pasar al duodeno. Esta carga ácida lesiona el duodeno, a pesar del mecanismo de defensa que tiene, ¿no? A pesar del bicarbonato que va en el páncreas y todo eso. Y una vez que lo lesiona, este duodeno, la mucosa va respondiendo, otra vez crece la mucosa, pero se transforma en una metaplasia gástrica. Esta mucosa se infecta y voy a llegar a la úlcera, como está acá. Entonces, la patogénesis.
En la próxima clase vamos a hablar en largo sobre esto. Y el helicobacter es un factor como los antiinflamatorios, pero no es el único. Hay factores ambientales, estrés, fumar, predisposición genética, etcétera, otros factores. Entonces, no todos pues harán la lesión, ¿no? Porque algunas veces hacen y otras veces no. Hay toda una predisposición y factores, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos es el siguiente factor, y aquí sí está perfectamente demostrado que lo más importante es el efecto sistémico. Hay un efecto local del antiinflamatorio o de la aspirina cuando uno toma, por ejemplo, una tableta de aspirina con estómago vacío y se puede ver en video endoscopía cómo la lesión se deja ahí un tiempo, se le mueve y deja un halo rojizo en la zona de testado. Pero el efecto principal es sistémico, o sea que eso de que la inyección no, para que no malogre el estómago no es cierto. Inyectables, se ha demostrado hasta hemorragia y hasta perforación de estómago y de duodeno, así que no es cierto que el inyectable no haga daño. El efecto sistémico existe. Fumadores es lo peor. Más incidencia, más recidiva, más complicaciones, más mortalidad, incluso menos respuesta a los tratamientos para el helicobacter. Los fumadores intensos tienen menos respuesta. Eso es importante. ¿Cuál es la clínica? La clínica es el famoso dolor ulceroso, el dolor de hambre. Es esa sensación molesta en el estómago, típicamente en la madrugada, en la noche, que puede despertar a la persona. Pero no se presenta en todos. Hay personas con úlcera que uno diagnostica y que no les duele, lo cual viene a ser un problema, igualmente que es un problema cuando duele demasiado. O sea, el dolor es un factor de defensa y es bueno que le duela. Cuando no duele, el paciente no se cuida, no toma la medicación, no sigue tratamiento ni indicaciones, porque no siente nada. Pues. Yo no siento nada. Bueno. Entonces, es todo problema cuando no duele. Y hay personas que no les duele, ¿verdad? Y a veces esa persona debuta con una complicación, puede debutar con una hemorragia, inclusive con una perforación. No les duele. O sea, es malo los dos extremos. Y hay personas que ya uno de cicatriz, no tiene mayor lesión y todo les duele. Entonces, ningún extremo es bueno, pero el dolor es un mecanismo de defensa. Y es malo que no les duele. Y hay algunos que no les duele. Ciertamente, en la úlcera gástrica, lo que está reportado es que el dolor se incrementa al comer. El duodenal al contrario. Ahora, no todos los que tienen síndrome ulceroso tienen úlceras. De hecho, el que tiene un dolor ulceroso, y cuando se le hace una endoscopía, solo 1 de cada 6 tiene una úlcera, demostrada en ese momento. Las náuseas y vómitos se pueden ver cuando la úlcera se localiza en zonas estrechas, como es el píloro, el duodeno. Y los síntomas clásicamente han sido periódicos y crónicos. La más común en nuestro Perú es la úlcera duodenal. Y la cosa más común en nuestro Perú de hemorragia es úlcera péptica, duodenal la primera. La cosa más común en nuestro Perú es helicobacter. En el mundo eso está cambiando. En algunos países del mundo ya la úlcera duodenal es más común que las lesiones de estómago. Y el helicobacter, pues en estos países ha bajado. Pero mañana vamos a ver, en la próxima clase vamos a ver un poco. Radiología y endoscopía son métodos complementarios en el diagnóstico. De formación probablemente profesional preferimos la endoscopía, por las ventajas obvias. Por ventajas obvias. Ahora, ¿cuál es la historia natural de las úlceras? Sin tratamiento, algunas curan espontáneamente. Y erradicando, si uno tiene úlceras por helicobacter y erradica el helicobacter, lo elimina, menos del 10% recurre. Increíblemente, el error más común es que un paciente vaya a un hospital, muchas veces por una complicación, y no se le erradique el helicobacter, siendo el helicobacter la etiología. Claro está, que el médico que lo ve no tiene la culpa, porque dice, ya, usted regresa por consultorio y no regresan. Pues ya se imagina regresar en una institución del Ministerio de Salud, pues conseguir una consulta, pues es una odisea, ¿no? Pero la gente no regresa. Entonces, si uno lo deja, pueden recurrir en gran porcentaje, inclusive recurren con complicaciones.
sea, esos con hemorragia, que salen de alta sin un tratamiento completo, pueden recurrir a ver una recaída con la misma hemorragia. La historia de un paciente ve su futuro. Una cosa es el paciente de consulta en una endoscopia una úlcera pequeña, sintomática, que una úlcera con alguna complicación. Es diferente la historia. O que no responde bien, o que tiene úlcera doble, o úlceras gigantes. Esas úlceras implican un pronóstico más serio, mucho más serio. Entonces, endoscopía, la importancia es pues, verla esto. Número 2, que estamos en un país donde el cáncer gástrico es muy común. Entonces, la posibilidad de ver y tomar biopsias es importante. Y en tercer lugar, pues el Helicobacter. Entonces, uno tiene que escribir todo. Y se usa, y lo pongo, el llamado ciclo de la úlcera péptica. Como verán, este es un ciclo de un japonés Akita del año 73. El año 73. Uf. La mayoría en ese año sus padres estaban en el colegio. Pero lo pongo porque se sigue usando. Ustedes lo van a leer, no, así no sean gastroenterólogos, en los reportes de endoscopía de muchos sitios del Seguro Social, Fuerzas Armadas y Policiales, hospitales grandes del Perú, van a ver los reportes como úlcera. Y este ciclo se sabe que la úlcera pasa por 3 etapas. Una etapa activa, que es A, una etapa de curación, se llama H, del inglés healing, y una etapa cicatrización, de S cicatriz. Entonces, la fase activa pasa una fase 1, que está redondita, bonita, una fase que ya se empieza a alargar irregular, que es la A2. Una fase de curación inicial, ya se pone más larga así, es H1, una etapa de curación más avanzada que es H2. En inglés, el término H es curación. En castellano, cuando la úlcera está así, nosotros usamos, no solo médicamente, sino coloquialmente, la úlcera está cicatrizando. En inglés, el cicatriz se usa ya para cuando hay puro tejido colágeno, ya no hay ninguna solución de continuidad. Entonces, S de scarring. Entonces, S1, cuando es cicatriz roja, y S2, cicatriz blanca. El término es ese. Entonces, el ciclo de la úlcera es ese. Úlceras gástricas, cuando usted ve una lesión como esta y acá ve otras, es posible que este sujeto, esta persona, este paciente esté tomando algún factor gastrolesivo. Úlcera gigante. ¿Qué cosa es una úlcera gigante? Que tiene más de 2 centímetros en el duodeno, o más de 2 o 3 en el estómago. A diferencia de la úlcera gástrica habitual, que tiene un riesgo de malignidad de 3%. Yo pienso que por error al momento de la biopsia. O algunos piensan que por transformación, como un precursor de un cáncer de estómago. O sea, cualquiera de los dos, 3% es el riesgo, por eso es que siempre una úlcera gástrica se biopsia, siempre. Duodenal no. Duodenal no. Pueden sacar una biopsia del antro para el Helicobacter, pero no se biopsia en sí la úlcera. Pero las úlceras gástricas llamadas gigantes, el riesgo de malignidad ya no es de 3, sube hasta 10 o más. Úlceras duodenales y úlceras dobles. Complicaciones. Como hay gente que no le duele, generalmente debutan con una complicación. Y ocurre 1 a 2% paciente año, y el 20% de pacientes debutan con una complicación que no les duele. Solo se presenta cuando se complicó, se perforó, sangró, etc. Más raro que se obstruye. La hemorragia es la complicación número 1. Luego perforación y por último obstrucción. Es la número 1. Hemorragia es objeto, está en su sílabus, ¿no? Como un seminario, ¿no? Señorita Requena, está como un seminario hemorragia, ¿no? ¿Sí? Doctor, todavía la doctora Álvaro Todavía no les nos ha dado. ha Sí, va a ser un seminario que van a hacer de hemorragia, por eso no les voy a insistir sobre hemorragia digestiva, que eso se trata de un seminario. Ustedes mismos van a hacer una actividad de eso. Perforación. Cuidado con los pacientes mayores, sobre todo que estén usando
aspirina, antiinflamatorios, etc. Y siempre que haya sospecha, una radiografía de tórax. La mejor placa para abdomen agudo es tórax, no abdomen. Es tórax de pie. Un tórax bien tomado de pie. Y cuidado, si hay perforación, el tratamiento es quirúrgico, sea de la edad que sea, etc. La mortalidad es importante aún así. Y si no, la mortalidad ya prácticamente es... Bueno, esto es de un atlas, pero a veces no es tan visible. Pero ese bien, un ataque tórax, el abdomen, este es el abdomen agudo más importante, la perforación. Y tórax es la placa número 1, no abdomen de pie ni abdomen de cúbito. Un radiólogo inglés, autor de un libro sobre radiología en el abdomen agudo, decía que si uno tiene, vamos a referirnos a las placas simples, no a tomografía ni resonancia. En las placas simples se refería a ese radiólogo que en abdomen agudo habría que hacer un tórax, abdomen de pie y de cúbito. Y curiosamente, ¿no? Para ser un radiólogo del Reino Unido, él decía, pero si solo tienen una de las tres, tórax, la número 1. Si solo tienen una. Muy aplicable para nosotros que siempre paramos en la escasez. Un país como el nuestro, donde la salud nunca ha sido, nunca, bien atendida. Entonces, tórax, no olvidarse. El abdomen agudo, la primera placa es una placa de tórax. Es simple, barata y la que va a dar más luz. Penetración, sobre todo al dorso, al páncreas, al hígado, al tracto biliar. El paciente caracteriza porque un dolor que podría sentir incrementa, ya no es constante. Hay que descartar que no tenga una pancreatitis, el tratamiento médico, y ahora con tratamientos médicos agresivos que existen, responden a los pacientes. Ya solo una minoría requiere cirugía. Y por último, obstrucción. La obstrucción, usualmente la obstrucción, a diferencia de la obstrucción por cáncer, en primer lugar, número 1, no, se da en gente un poco más joven, gente de década del 30, de los 40, de los 50. La obstrucción mayormente en cáncer es de gente adulto mayor. Número 2, generalmente el obstruido por úlcera tiene una historia más larga, muchas veces de 10 años o más, y tiene diagnóstico previo muchas veces. Tiene diagnóstico previo. Entonces, la otra no. Entonces, obstrucción, 1 a 3% en seguimiento de 10 a 20 años. En caso agudo puede ser por inflamación y edema. Y en todas las úlceras que están en zonas pues, estrechas, ¿no? Prepilórica, pílor, etc. Renal, etc. En caso tardío ya hay fibrosis y cicatrización. Lo que da es un síndrome pilórico, obstrucción. Y si es agudo, ponerle siempre la opción de tratamiento médico, sonda nasogástrica, vaciar el estómago, aspirar, limpiarlo, tratamiento médico y después poco a poco el estómago va a regresar. Y en caso crónico, sí, cirugía o dilatación. Cirugía. Curiosamente, yo he tenido pacientes con síndrome pilórico por obstrucción, manejo médico de descomprimir todo el estómago, tratamiento, y ahora hay pues tratamientos intensos, agresivos, médicamente, y los pacientes han ido posteriormente pasándolo por un periodo de dieta blanda, dieta licuada, y después, y tengo pacientes 15, 20 años después que hacen su vida normal y comen de todo, y yo confieso a ustedes que yo estuve a punto de mandarlos a operar, ¿no? A punto de mandarlos a operar, que algunos pacientes van bien, pero hay algunos que no y tienen que ir a cirugía, empezó a dilatación si es que se cuenta con los recursos. Es notable cómo algunos pacientes mejoran. Entonces, bueno, eso se logra gracias a las drogas actuales.
En el tratamiento de la úlcera, número uno, la dieta es libre. La dieta no es causa de úlcera. O sea, la etiología en la etiología de las úlceras no es pues por la dieta. No es pues, como la gente cree que porque no come a sus horas, o no come bien, o que come que el ají, que la pimienta y tanta tontería, ¿no? La dieta no es causa de la úlcera. Las causas son el Helicobacter y los factores que hemos hablado, ¿no? Antiinflamatorios, AINES y otros cofactores importantes. Dieta no, la dieta es libre. Ahora, eso no quiere decir que una vez que tienes la úlcera, a algunas cosas de la dieta le puede caer mal. Entonces el paciente debe retirar lo que él siente que le cae mal. Y muchos eso por su educación, por su formación, cómo se le crió. Entonces los pacientes te juran pues que si toman una gelatinita, una sopita le va bien y si comen una cosa le va mal. Entonces, algunos pacientes hacen dieta o requieren dieta por esa razón. Pero en realidad depende del paciente. Yo usualmente a los pacientes con úlcera no les doy dietas, no les exijo nada. Los pacientes generalmente me preguntan, ¿no? Doctor, no me ha dado dieta, regresan. No me dio nada en la dieta. Entonces, obviamente le quito el tabaco, obviamente le quito el alcohol, obviamente que no estoy tomando cualquier medicamento sin consultar. Y por supuesto, yo les quito lo que ellos me han narrado en la anamnesis que le cae mal. Entonces, así le he dicho, mis síntomas se empeora con tal cosa. Entonces se las quito, pues, obviamente. Pero si el paciente me dice que no le cae mal nada, que coma de lo que sea. No hay ninguna demostración, ninguna, que nada de la dieta produzca o retarde la cicatrización de ninguna úlcera. Ninguna, en ningún libro del mundo, en ninguna época. Entonces, en la úlcera renal, si no hay identificación del Helicobacter, no se hizo las pruebas o lo que sea, mejor darle tratamiento para Helicobacter. Uno dice que una úlcera renal no es por Helicobacter cuando tenga dos pruebas negativas para Helicobacter. Por ejemplo, prueba de sangre serológica y, por ejemplo, biopsia negativa. Con una sola prueba no hay seguridad absoluta de que una úlcera renal en nuestro país no sea por Helicobacter. Si hay Helicobacter de años, se trata a los dos, pues se le da tratamiento por Helicobacter y se retira el aire. Si no hay ningún factor, ya les he dicho que para que no, uno diga que no es Helicobacter, tendría que tener por lo menos dos pruebas de diagnóstico negativas, se da solo tratamiento antisecretor. Lo más usado es inhibidor de bomba de protones o para disminuir la secreción, que es ese antagonismo de los receptores ácidos de histamina, que en nuestro Perú solo hay ranitidina. Otras cosas no hay en nuestro Perú. En otras partes hay famotidina, nisatidina, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que se usa. ¿Cuál es la ventaja de los antagonistas de los receptores H2? Acá solo hay ranitidina. Es su acción rápida. O sea, ellos actúan el mismo día. O sea, ustedes les tienen molestias sugestivas de epigastro, estómago, por la acidez, etc. El mismo día que la toman, el mismo día que actúa. Esa es la ventaja. ¿Cuál es su desventaja? Que basta ya una semana, 5 o 7 días, empieza a aparecer tolerancia, taquifilaxis, o sea, ya no actúa la dosis y se ve que va bajando su efecto a la mitad de lo que bajaba la acidez al inicio. Cierta tolerancia. No desaparece el efecto, nunca va a cero, pero sí disminuye. Puede disminuir al 50%. Entonces, ¿pueden usarla a la larga? Sí, claro, sabiendo estas cosas. Pero, claro, ahora viendo otras como inhibidores de bomba, es mejor usar esos, ¿no? Para largo producto. Ahora, los inhibidores de bomba de protones son drogas lentas. Cuando se usan por vía oral son drogas lentas. Más o menos entre tercero y cuarto día alcanzan su efecto máximo. O sea, por ejemplo, si ustedes hoy día, martes, ¿no? Estamos martes, toman un inhibidor de bomba de protones, por ejemplo, 20 miligramos de omeprazol, en ustedes, por su talla, peso, sus factores
genéticos del metabolismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa droga en ustedes va a ser el efecto tope que esa droga, que esa dosis produce en su estómago, día probablemente viernes, sábado. Son drogas lentas. ¿Se puede usar crónicamente? Sí. Costo-beneficio. Ya les he dicho que nada en la vida es beneficio. Siempre hay un costo-beneficio. Y ya les dije inclusive el estudio donde no un aumento dramático tampoco, pero sí hay un ligero aumento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el médico debe usar las cosas bien usadas cuando está indicado. En estudios de inhibidores de uso de inhibidores de modo de protones de omeprazol, por ejemplo, en el mundo, se ve que en todo el mundo, la mayoría de veces las indicaciones no son las correctas. Se les da a la mitad, por lo menos, o a veces más de la mitad de los pacientes, sin necesidad de usarlo, ¿no? Más o menos como Perú, cuando estamos usando estupideces para ivermectina, hidroxicloroquina y adefesio, ¿no? ¿No? Que hasta ahora el MINSA los está usando, ¿no? Hasta ahora. Ya no como indicación, sino a criterio médico, imagínense. Bueno, lo bueno es que habremos desaparecido las sarnas, los piojos y los parásitos, ¿no? Tanta gente que está tomando esa tontería. Pero bueno, estas drogas son lentas, no producen tolerancia, pero sí producen hiperacidez de rebote. Entonces, cuando uno lo está usando mucho tiempo, meses, lo disminuye poco a poco. O bajando la dosis o dejando un día así hasta quitarlo. Entonces, si un paciente le arde, le duele el estómago, no es pues omeprazol el que le va a pasar. Si un paciente dice, me está riendo, él no toma nada, toma un omeprazol y a cabo de 2, 3 horas dice, ya me pasó, eso se llama efecto placebo. Placebo. Porque a este momento no actúa. En hemorragia, para que actúe rápidamente, les tienen que poner infusión endovenosa. Por ejemplo, en hemorragia se usa omeprazol 80 miligramos en bolo y luego 8 miligramos hora. O sea, el primer día recibe una dosis como para un elefante. Entonces, esa es la única manera que actúa. Ahora están saliendo drogas como los antagonistas del ácido potasio competitivos. En el Perú no hay ninguno. El más usado ya tiene 5 años en el Japón, que es vonoprazan. Estos antagonistas tienen ciertas ventajas, actúan el mismo día, bloquean tremendamente la acidez. El problema está que eso debe usarse, por ejemplo, para reflujo refractario, para hemorragias, para algunos casos. El problema es que si los traen, los iban a traer, pero con esta cuestión de la pandemia, el año pasado dejaron de traer. El problema es que también se use por gusto. Ese es el problema. El laboratorio lo va a promocionar para cualquier cosa. El laboratorio tiene que vender. Tiene que vender. Y misoprostol, que es prevención de lesiones por AINE, pero eso ya no se usa. Se llama Cytotec, y más bien como el efecto colateral era la producción de contracción de la musculatura lisa, producía dolor abdominal y diarreas en algunos pacientes. Estaba contraindicado en gestante porque aumenta la motilidad del músculo, la musculatura uterina y puede producir abortos. Y más bien ahora esto se sigue usando porque se le está usando en eso, en abortos, provocar abortos clandestinos, que en realidad se produce un aborto incompleto. El paciente va al hospital o a la clínica o que quiere el colega y se lo vuelve completo. Entonces el misoprostol, que es el llamado Cytotec, está vendiéndose en el mercado negro para esto, ¿no? ¿Para qué se usa médicamente esto, que todavía existe? Para lesiones por AINES que no solamente hay en estómago, puede haber intestino, delgado y colon. Incluso lesiones ulceradas. Ahí pues obviamente no tiene nada que hacer la omeprazol. Pero este misoprostol sí actúa a ese nivel, mejorando la lesión. Entonces, el hecho que se mantenga en el mercado, menos mal, porque en un caso menos común, claro está, que hay una lesión en intestino colon, puede estar indicado para las lesiones, en este caso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? En la próxima clase vamos a hacer todo lo del Helicobacter. Ahí sí me demoro un montón, porque eso es un poco más. ¿Alguna cosa? Con todo gusto, si puedo contestar, con todo gusto.
Ujú. La próxima clase, señorita Requena, es mañana. Sí, doctor. No sé, ya, si usted quiere, a las 12, ¿no? O cómo prefiere. Con la doctora habíamos quedado que las teorías iban a ser a las 12 salvo, bueno, excepciones, ¿no? Que ha Por ocurrido eso, el día de hoy, ¿no? yo estoy a las órdenes de usted, ya les he dicho que por el momento, con esta pandemia, y a nosotros que nos han puesto la vacuna china, y que los colegas no quieren ponernos otras dosis, a pesar que el colegio médico lo ha pedido, pero, ni siquiera estamos ahora seguros nosotros, ¿no? No Bueno, estamos doctor. seguros. Así que a las 12, pues, señorita. Salvo Ya, que yo tenga un problema, o ustedes lo tengan, me avisan, ¿no es cierto? sí, doctor. Una cosita nomás, señorita, cualquier correo me mande un poquito más temprano. Lo siento, sí, doctor. No, Ayer no, teníamos. no, yo ya por la edad, les va a pasar a ustedes cuando ya pasen acá unos 40, 50 años. Con la edad yo me acuesto temprano y me levanto a las 4 o 5 de la mañana y ya estoy caminando. ¿Mm? Entonces a esa hora, pues, más bien lo vi cuando me desperté, la primera despertada que me desperté, ¿no? Entonces, gracias jóvenes por su paciencia y entonces estamos mañana a las 12, como está en el esto, ¿no? Hasta Doctor, mañana, jóvenes. doctor, disculpe, una pregunta. Dígame usted, señor Román. Doctor, disculpe, para mañana en la práctica, antes de que se Sí, vaya, no sé si qué tema vamos a hacer para ir repasando o no ya yo sabemos. te, yo te mando, Román, a tu correo, ¿ya? Ya, ya, doctor, está bien. Ya ¿Se es recibió mejor, mi correo, para doctor? que lean alguna cosa y sea más activo, ¿ya? Ya, doctor, recibió mi correo. No sé si